hemos llegado a este tercer día de este estudio que viene en continuación, porque estamos en el mes de Venga tu reino. Ajá. Y estamos tratando, mire mi hermano, que es como sorprendente cuando usted medita en esto. Si usted ha estado meditando, sé que está de acuerdo con lo que le voy a decir. Es sorprendente cómo, por la falta de la dirección directa del Espíritu Santo, el mundo ha podido ir atrayendo a gran parte de la iglesia, a gran parte de las congregaciones, de tal manera que son pocas congregaciones las que pueden decir que no están como contaminadas de todo lo que tiene que ver con las obras de la carne. Claro, es que si nosotros nos ponemos a pensar, hace algunas décadas, el evangelio estaba polarizado en dos partes. Unos inventándose cosas, diciendo que esto es del diablo, que esto no sé qué, pero en la Biblia no lo encontrábamos. Otros, por el contrario, dándose una vida mundana, una vida libertina, y diciendo que ese era el evangelio, que porque en el evangelio somos libres. Y sí somos libres, ¿sí o no? Pero no para pecar, que esa era la situación. Hoy en día, el equilibrio que usted y yo conocemos y el que toda la vida la iglesia debió de observar fue el equilibrio de la palabra. En la palabra lo tenemos todo. Si la palabra no lo dice, hermano, ¿quién lo puede obligar a usted a hacer algo que la Biblia no diga? Pero si la palabra lo dice, el hecho de tener una nueva naturaleza, el hecho de ser un hijo, una hija de Dios, el hecho de que eres consciente, mi hermano, mi hermana, que nos estamos preparando para una eternidad con Dios, una eternidad con Cristo, eso, óigame, nos exige que pongamos atención a todo lo que dice la Biblia. Eso nos exige que nos tenemos que preparar para la cena de las bodas del Cordero, donde la misma Biblia en Apocalipsis dice que la esposa del Señor se ha preparado. No llegó de cualquier manera. No dice, y Dios la ha santificado porque venía cochina. No dice eso. No dice, y Dios la ha limpiado porque venía puerca. Eso, mejor dicho, no. Dice, su esposa se ha preparado. Y habla de que el lino fino son las acciones justas de nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Así que es muy importante que nosotros sigamos estudiando, aunque, mire, no se extrañe si usted de pronto al escuchar la Biblia le parece como que, ¿será que sí en este tiempo habrá que vivir de esa manera? Y es su alma, es nuestra alma la que quiere refutar algunas cosas tan precisas como las que hay en la palabra. La Biblia, me gusta porque la Biblia dice, nadie, nada, nunca o todo. Ella es así. No es más o menos, tal vez, algunos. No. La Biblia siempre es como totalitaria. Pero le repito, no es raro que las personas empiecen a refutar la palabra escrita, sobre todo si un día abrieron su mente, su corazón, el alma, la abrieron a una mentira, la abrieron a un error. Cuando la persona acepta un error y dice, sí, esta es la verdad, ella no vuelve a ver la totalidad de la verdad de la palabra, solo ve lo que le conviene ver para seguir fortaleciendo esa mentira. Y le estoy hablando de toda clase de mentira, desde las doctrinas de error hasta los pecados en el cristiano. Cuando un cristiano determina aceptar un pecado en su vida, hermano, es impresionante. Vaya, dígale usted, muéstrele por la Biblia, mire, es que la Biblia dice eso. Dice, no, yo ya sé que no. Porque aquel que acepta una mentira, cualquiera que ésta sea, no le basta toda la Biblia para ser convencido de lo contrario a lo que él ha creído. Yo siempre le digo a las personas que están caminando en las doctrinas de error, y algunos se impactan por eso, les digo, mire, es que usted no cree sino a la lección que le dieron, porque yo empiezo a mostrarle textos bíblicos que le desbaratan su doctrina y usted no cree en ellos. Usted cierra su corazón, porque puede ser que ya Dios mismo le haya enviado un espíritu de mentira para que
crea la mentira y sea condenado. Entonces se asustan. Sí, porque si yo le muestro a usted en la Biblia textos bíblicos, pasajes donde se le explica que lo que usted está creyendo es contrario, que lo que usted está creyendo es mentira, y usted dice, no, 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 si resiste esa verdad, entonces no cree a la palabra, cree solamente a la lección bien aprendida que un día la mentira que usted recibió, que aceptó, le enseñó. Y eso es en todo. Así las personas, mire, eso es rapidito. Así hay personas que hoy están comentando en algunos medios de comunicación que las obras de la carne no son pecado, que nadie se condena por practicar cualquiera de las obras de la carne, que no. Otros dicen no, y entonces, ¿de qué sirve la gracia? ¿Para qué sirve la gracia? Resulta, hermano, que la gracia es más exigente que la ley. De la ley esperaba que la persona obedeciera, no hiciera. La gracia espera, óigame, el Señor a través de la gracia espera que usted y yo nos dejemos transformar, que nos dejemos limpiar por dentro. No solamente no hacemos las cosas malas, sino que no aceptamos ni siquiera el deseo de hacerlas. Me parece más exigente, me parece más fuerte la gracia que la misma ley. Entonces le invito para que sigamos estudiando lo que son las políticas de conducta. Eso es, las políticas de conducta. Y estamos hablando de Tito, capítulo 2, y hemos avanzado un poquito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hasta allí vamos. Hermano, es la conducta que hoy en día tanto hombres tanto varones como mujeres, sentimos como que algo no nos cuadra, como que, ¿sí será eso? Por eso es que se ha sanado mucho la resistencia en la iglesia, dentro de las congregaciones, por el hecho de tener acceso al significado real de las palabras que vienen del griego o del hebreo. Porque antes, cuando se decía que tal palabra significaba esto, como no lo estaba diciendo con una fuente confiable, el hombre o la mujer, el cristiano o la cristiana, ponía en duda eso. Decía, ¿sí será? ¿Sí será que es así de esa manera? ¿Sí será que es así de ese grande? Yo no creo. Yo no creo que Dios esté exigiendo tanto. Yo no creo. Pero por eso es bonito tener esa herramienta de la concordancia. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra exhortación, durante mucho tiempo, la iglesia la recibió como regaño. Sí, claro. Yo recuerdo que recién llegué a la iglesia cristiana, se confundía el regaño con la exhortación. Le pongo un ejemplo. Un día estábamos en la oración y alguien vino y le dijo a un hermano que estaba ahí cerca de nosotros, hermano, que vaya donde el pastor, que vaya donde el pastor. Yo recuerdo y me pareció desagradable ver que a la mención del pastor o del llamado del pastor, la gente se asustaba. No puede ser, hermano. No, nosotros le tenemos miedo a Dios. ¿Qué? Bueno, ¿y quién le enseñó a temerle a alguien más? Porque, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué? Pero con un miedo. Y yo me propuse, yo dije, no, yo no le voy a tener miedo a nadie, ni al diablo, ni a los hombres, ni a nadie. Y se iba así como asustado. Ay, Dios mío. Bueno,
Ese día que le estoy contando, el hermano entró y se escuchó la voz fuerte del pastor diciéndole, no se entendía de pronto mucho qué, pero estaba allá. Salió el hermano cabizbajo y le dijo el hermano que lo había llamado, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y el hermano dice, todo triste, todo apaleado, dice, no, el pastor me pegó una exhortada y yo me propuse averiguar si la palabra exhortación era regaño. Y resulta que no. La palabra exhortación, si nosotros la miramos allí, dice, exhorta 3870, dice así, llamar cerca. Mire que es amistoso. ¿Ah? Llamar cerca, es decir, invitar, invocar por imploración, exhortación o consolación, orar, presentar, rogar, alentar, alentar. Dice amonestar, animar, pero de la mejor manera. Animar es la palabra. La palabra exhortar es dar ánimo. Llamar cerca, decirle, mire hermano, le animo para que, por favor, siga en el camino del Señor obedeciendo. Le animo para que, eso es. Entonces, exhortar no es regañar, sino dar ánimo. ¿Alguien le ha dado ánimo a usted alguna vez? Entonces dice, dele ánimo a sí mismo a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes necesitan de ánimo? Escuche. Si estamos hablando de las políticas de conducta y el Señor nos dice, esté dispuesto siempre a animar a los jóvenes. ¿Sabe qué pasa con algunos jóvenes? Que hoy están, hermano, con el ánimo por el cielo. Mejor dicho, esto les queda bajito. Eso el ánimo está que tienen que salir porque sigue derecho. Pero después están por allá con el ánimo arrastrado. No, no. Porque resulta que el joven, tanto el varón como la mujer, en esa formación, en ese proceso de formación del carácter, tiene esos picos emocionales. Un día está pero feliz. Mire, yo me aterraba, hermano, en la congregación cuando se hacían esos eventos de jóvenes. Ahora veo más madurez, pero en ese tiempo, en esos eventos de jóvenes, no, hermano. Eso, mejor dicho, no. ¿Quién no quería salir volando, corriendo a predicar, a declarar palabra? No, eso todo el mundo, hermano, los muchachos, hasta el de menos, estaba en ese fuego. Vamos a llegar a predicar en los buses, vamos a llegar. No. Y usted los veía 15 días después. ¿Qué hubo? ¿No viniste al evangelismo? No, es que tengo dificultades. No, yo después le cuento. Y el otro, igual. Y el otro, no, tengo problemas. Y el otro, no, estuve ocupado. ¿Qué pasó? Resulta que de 25 muchachos que salían a predicar, ya en 2 semanas después del evento, iban 3. El que había sido puesto como coordinador del grupo, una muchachita que tal vez se gustaban ellos dos, y el hermanito rechazado, que para toda parte iba y estaba dispuesto siempre a servir. Esos 3, hermano, la Biblia dice que dentro de las políticas de conducta, usted y yo estamos comprometidos con el Señor, estamos llamados a tratar de que esos jóvenes mantengan el ánimo siempre firme, estable, siempre. ¿A través de qué, hermano? A través de la palabra. No le prometa cosas, porque de pronto en algunas congregaciones lo que hacen es prometerle cosas. No, no le prometa cosas. Dígales la palabra, dígales que ellos fueron llamados desde que llegaron al evangelio hasta que el Señor los recoja a trabajar, a predicar el evangelio, a esforzarse. Hermano, si alguien tiene fuerzas para esforzarse son los jóvenes. Esa es la conducta que el Señor nos dice. Dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra prudencia ya la conocemos, pero volvámosla a leer. Lo que más habla Pablo en eso que escogimos para descubrir las políticas de conducta es la palabra prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia es señal de madurez.
A ver, usted mismo hágase un examen de madurez. Hágaselo usted mismo. ¿Con qué persona fue la última persona que usted discutió? ¿Con quién fue la última persona que usted tuvo un altercado? Piense. Que estuvo usted diciendo, no, pero es que no, pero espérese, venga, yo le explico. Sí, piense. Ahora piense qué edad tiene esa persona. Ahora piense, oiga, ¿qué estado está viviendo esa persona? ¿En qué estado está? Pues déjeme decirle que en la edad, en el estado en que está esa persona, está usted. Ese es el madurómetro. Porque si usted la última vez que usted discutió con un muchacho chiquito, o con un inconverso, o con un inmaduro, no, hermano. No. Entonces, la palabra prudencia tiene que ver con eso, con madurez. Y la madurez se refleja aquí. Prudente. Dice, ese es el 49-93. Tener la mente cabal, es decir, sano. Figurativamente moderado, sobrio, no un ebrio que con picos emocionales se enojó ahora y después está que no para de reírse. No. Dice sobrio, cabal, cordura, cuerdo, prudente. Eso es síntoma de madurez. Anime a los jóvenes a que busquen la madurez. Anime a los jóvenes a que sean sensatos, prudentes, reflexivos. Pero eso tiene una raíz 49-98. Y ese 49-98 dice, seguro, sano, pero de mente. Sano de la mente. Venga, yo le digo algo y usted no me conteste, solamente medítelo. ¿Será posible tener esta conducta para un cristiano o una cristiana con un alma dañada, con un alma herida, en un estado de amargura, tal vez percibiendo injusticia por todo lado? Mire, hay almas de personas que están tan dañadas que perciben hasta a Dios injusto. Sí, hermano. Que están diciendo, ¿pero por qué? Están a toda hora preguntando, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Usted tiene un reclamo. No, pastor, no es contra Dios. Yo digo es que no, contra Dios. Todo reclamo siempre va a parar hacia Dios. ¿No ve que Dios tiene el poder sobre todo? ¿No ve que Él es el Todopoderoso? Y cuando yo le digo, escúcheme, cuando una persona pierde un ser querido y empieza en esta actitud, pastor, pero es que, ¿cómo le digo? Yo no puedo entender. Pastor, explíqueme, ¿cómo es que una persona de estas se tiene que morir en su plenitud de vida? Tan buena persona que era. Pastor, yo no entiendo. Pastor, ¿tiene un reclamo? ¿Tiene un reclamo? Y si tiene un reclamo, no puede decir que está sano. No puede decir que es maduro. No puede decir que está bien. No. Entonces, medite cómo el diablo, dentro de todo, le estamos descubriendo, estamos descubriendo el diseño a Satanás. Primero, metió la práctica de las obras de la carne dentro de la iglesia y sencillamente las volvió normal, las normalizó. Segundo, hizo que la iglesia ignorara al Espíritu de Dios para que no tuviera el recurso sobrenatural para ser más que vencedor. No, por eso el cristiano, no, nosotros no, pero el cristiano promedio cae, se enoja, comete errores, se mete en problemas, en deudas. Sí, por eso, porque no tiene una dirección. Oiga, y luego entonces nos pone a refutar eso de un alma sana. Nos pone a refutar, porque cuánta gente anda diciendo por ahí que cuál sanidad interior, que eso es puro cuento, y empieza a meterle cosas, hermano, para refutar eso, para evitar que como hijos de Dios tengamos una mente sana, tengamos unas emociones libres, sin odios, sin resentimientos, sin deseos de venganza. Y entonces, perdóneme,
Vivamos no como cristianos espirituales, sino como carnales. Claro, a toda hora mirando el defecto del otro, a toda hora llenándonos de ira por la injusticia del otro y reclamando. Y entonces, ¿sabe qué? Así, hermano, ¿cuál iglesia? Si el Señor nos está diciendo, mire, así tiene que ser. Y la pregunta es esta: usted podría, como joven, como mujer, como varón, podríamos tener una conducta de estas con un alma herida, con un alma afectada, con un alma amargada. No. La respuesta es claramente una sola. No, no puedo, porque mi alma no me deja. Entonces dice, seguro, sano de mente, es decir, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a opinión o pasión, sobrio, prudente. Esa es la base en el carácter del cristiano. Tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo como resultado trae esto. Claro, porque si usted y yo tenemos el carácter de Cristo, amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, somos así, moderados, gobernamos nuestros pensamientos, claro, reflexivos, no acelerados, no señaladores, no acusadores, perdonadores. Pero eso no es posible para el que tiene un alma desbaratada, no es posible. Así que cuando usted escucha a alguien que refuta lo que es la sanidad total, la sanidad integral del ser, cuando le diga, no, que va, usted no necesita eso, no, tranquilo, y usted dándose cuenta, hermano, que a veces lo que dicen otros, lo que hacen otros, no lo deja ni dormir, que lo aflige, que lo afecta, que lo llena de inquietud, de irritabilidad. No le vaya a creer, no, no, que va, eso es cuento, no traigas a memoria las cosas pasadas, no está hablando de eso, no está hablando de eso. Que confesar que eso es mentira, bueno, entonces la Biblia sería mentira. Eso significa la palabra prudente. Versículo 7 entonces le dice a Tito, que era un joven en ese tiempo, le dice, presentándote tú en todo como ejemplo. Oiga, qué desafío tan grande para un joven. Porque yo lo que entendí y lo que escuchaba en el tiempo que llegué a la vida cristiana es que, hermano, usted no diga que va a ser ejemplo de nadie. Usted no puede ser ejemplo de nadie. ¿En serio? Sí, hermano, todos cometemos errores. El único que no comete errores es el Señor Jesucristo. Y no hablen de perfección, nunca seremos perfectos. Y yo había leído otras cosas. ¿Y por qué se habla de eso? ¿Sabe por qué? Porque no había salida. Escúcheme, porque la persona en ese tiempo, año 1999, sea ministro, sea un hermano servidor de la congregación, sea alguien que acababa de llegar, sentirse con ira, con ganas de darle golpes a otro, no tenía salida, no había explicación. Métase en ayuno y en oración, pero resulta que la Biblia dice que no es de esa manera. La Biblia dice que Dios puede hacer milagros, sí, y que a través de un milagro puede sanar el alma de una persona que llegó con amargura, con odio, sí, pero que el plan, escúcheme, el proceso bíblico es ir a la presencia del Señor y contarle todo. Decirle, Señor, tengo ira, Señor, me da mal genio, Señor, siento odio por mi papá, porque mi papá hizo aquello, mi mamá también, Señor, me descuidó. Todo eso a través de la confesión. Pero no, como no lo sabían, entonces se disimulaba. En serio, hermano. Yo lo que tengo claro en mi cabeza, como recuerdo de la iglesia cristiana que yo conocí en ese tiempo, era que al cristiano, por la ignorancia, no le quedaba de otra, en su gran mayoría, no le quedaba de otra sino aprender a aparentar dentro de las cuatro paredes de la congregación, que estábamos bien, que teníamos paz, que éramos unos corderitos.
pero tóquele allí donde él no fuera capaz de aguantarse. Tóqueselo. Dígale algo que le toque esa herida, que lo lleve a reaccionar porque percibe injusticia. Hermano, en pleno púlpito se transforman. En plena congregación se transforman. Dejan de lado cualquier clase de cuidado y entonces revientan, explotan, abren su boca y dicen cosas que usted no esperaba escucharla, porque están heridos, porque alguien los lastimó, alguien puso dentro de su corazón odio, rechazo, resentimiento, amargura, y eso se sale. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sabe qué significa eso? Que no se pueden ocultar durante mucho tiempo, no. Y manifiestas son las obras de la carne, no se pueden esconder durante mucho tiempo. Y eso fue lo que yo empecé a entender, que se aparentaba una vida muy de élite, pero la verdad era que todos nosotros teníamos una cobija encima, que cuando íbamos a salir para la iglesia, porque era rico, como lo es rico ahora. Bueno, ahora para mí es más rico, pero era rico prepararse para irse para la iglesia todos los días. No, y yo no le estoy imponiendo nada a usted, no se preocupe. Pero yo deseaba todos los días ir a la congregación. Pero descubrí que era como, listo, dejo esta vida hasta aquí, de aquí en adelante me preparo para tomar la otra actitud, la otra personalidad, para ponerme un uniforme y entonces, ¡que le bendiga! ¡Que le bendiga! Bendiciones. Gloria a Dios, hermano. Salir de la puerta para afuera. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Sé qué le pasa? Hoy no voy a dormir allá, me voy para otro lado. Venga, pero ese no era el cristiano que levantó las manos y dijo, ¡aleluya, gloria a Dios, santo! Entonces es ahí donde yo descubrí, de ahí es que yo le digo, yo me di cuenta que el evangelio, la gracia, es más complicada, es más violenta que la ley. Porque o usted está bien convertido, o hermano, vamos a vivir como en el mundo. O aprendemos a aparentar. Y eso sí no. Así no juego, decía alguien. No, de esa manera no. Dice, presentándote, la palabra presentándote, 39:30, dice así, póngale cuidado a eso, sostener cerca, no es una apariencia, sostener cerca, es decir, presentar, exhibir, dar ocasión, presentar, guardar, hacer, molestar, molestia, molesto, mostrar, causar, conceder, dar. ¿Sabe qué está diciendo esa palabra? Oiga, preséntese tal como es, no disimule. Y si le falta mucho, sus hermanos que lo aman tanto lo van a ayudar. Le van a decir, venga hermano, eso está mal. Venga, ¿qué le pasa? Venga, oremos. Oiga, presente eso que usted está manifestando delante del Señor. Oiga, ¿qué le pasa? Y alguien le dirá, oiga, usted necesita una liberación. Pero sí, pero que se manifieste la verdad. En eso nos debemos nosotros diferenciar. Hermano, el mundo puede disfrazarse para lo que ellos quieran. Usted y yo deberíamos ser genuinos. Aún si estamos crudos, escúcheme, aún si nos falta mucho, deberíamos ser genuinos. Porque al genuino, Dios lo ayuda. Al aparentón, no. Hombre, yo le conté, es que si a mí el Señor no me hubiera formado hablándome, y todas las veces que me ha reprendido, que me ha regañado, escúcheme, si el día que por primera vez llevé una botella de agua para aparentar que estaba en ayuno, si el Señor no me hubiera tirado al piso, que yo sentí que las fuerzas se me fueron, hermano, cuando me dijo hipócrita, ¡pum!, me fui al piso, hermano, y con la frente en el piso, caí en cuenta, sí, yo estoy aparentando que estoy en ayuno, cuando me comí un desayuno que parecía un almuerzo. Y el Señor aquí, hermano, me dijo, aquel que quiere parecer, renuncia a ser. No lo hagas, Héctor. Claro, yo quería aparentar
que estaba en ayuno y muy pronto estaría aparentando que era un hombre de ayuno. Nunca lo llegaría a hacer, jamás. Y eso fue lo que el Señor me dio a entender. Aquel que quiere parecer, renuncia a ser. ¿Tú quieres ser o quieres aparentar? No, yo le dije, yo quiero ser. Ah, bueno, entonces, date vergüenza de estar aparentando lo que no eres. Eso es. Entonces, presentándote tú en algunas cositas. ¿En algunas cosas o en todo? Lea, en todo, como ejemplo. ¿Qué será ejemplo? Oiga, eso es un desafío fuerte. Ejemplo. Cuño, como golpeando. Ejemplo es como una cuña, como meterle una grieta, algo que le encaje y empezar a golpearlo. Como golpeado. Es decir, por implicación, sello o cicatriz. El ejemplo es que usted nunca deja de ser lo que es. Nunca cambia. ¿Una cicatriz cambia? ¿Un sello? No cambia. No cambia. ¿Una cuña de un árbol cuando usted la clava ya cómo la saca? No, hermano. Dice sello o cicatriz, por analogía, forma. Es decir, estatua. Usted siempre es el mismo. Usted siempre tiene las mismas reacciones. Usted es ejemplo para los demás. Porque, hermano, tarde o temprano, si nosotros nos ponemos a aparentar que somos algo que no somos, si aparentamos que tenemos una calma que no tenemos, porque mientras que estamos sonriendo, hermano, los hermanos se dan cuenta cuando la sonrisa es forzada, cuando la sonrisa es un antifaz, porque, hombre, la ira se nota, el descontento se nota, se lo podemos ver, y la risa fingida, eso es, hermano, obvio, empieza como a jalar, y en vez de una sonrisa se vuelve una mueca, se vuelve como un miñoco. No, eso no funciona. Entonces, dice estilo, semejanza, muestra, tipo, modelo, por imitación o por instancia, para advertencia, ejemplo, figura, forma, lugar, modelo, señal, término. Yo le voy a decir algo. Cuando nosotros hemos vivido una forma que sospechamos que no es la ideal, cuando nosotros decimos, yo no puedo vivir diferente porque es muy duro, le voy a poner un ejemplo. Ponle cuidado lo que le pasó a alguien. Un ministro de mal genio no tenía dominio propio, tenía demonio propio. Entonces, él maltrataba a la persona cuando la ira se le destapaba. Y él defendía esa ira. Y él decía, ¿quién no se enoja? Así como yo les digo a ustedes que algunos dicen, ¿quién no se enoja, hermano? Y yo no soy tan bobo, olvídese. Yo no, manso pero no menso. Y todos esos argumentos. Un día el Señor le manda a alguien que la misión donde trabajaba él, le dijo, vea, ahí le mando a esa persona, por favor, póngalo a hacer estas tareas, enséñele usted a esa persona para que le ayude en estas tareas que a usted no le quedan fácil. Ese ministro dice, listo. Le dice a este hombre, venga, hágase aquí, póngase a hacer esto. Esa persona empieza a hacer ese trabajo. Y con los días le fue dando ejemplo de calma, de reflexión, de sabiduría, de sensatez, de prudencia. Y un día ese ministro le dice a ese ayudante que le habían mandado, oiga, ¿usted siempre es tan bobo? Porque a él le inquietaba, al ministro le inquietaba que nunca había visto a esa persona, a ese ayudante, enojado. Y eso irritaba. Y usted a todo le dice que sí, usted parece mujer fea, le dijo. Y yo estaba ahí. Usted parece mujer fea, usted le dice que sí a todo. ¿Ah? Y con esa sonrisita, ¿a dónde piensa ir? Pero sabe una cosa, lo que no entendió esa persona es que Dios le estaba poniendo un modelo. ¿Sabe para qué? Para juzgarlo. Para juzgarlo, para decirle, ya te puse el ejemplo, ya te mostré que sí es posible, ya te di a ver, te di a comprobar
que se puede permitir que el Espíritu de Dios te cambie. Alguna vez ese hombre le dice con respeto algunas cosas y él no acepta. Él dice, no, ¿qué va? Es un bobo, es un tonto. Yo, hermano, yo con bobos sí no. Hermano, días después, bueno, no, meses después, le vino el trato a ese hombre a través de la ira. Le vino el trato. Porque de eso se trata, que usted y yo, cuando aprendemos o cuando estamos aprendiendo las políticas de conducta, hermano, sepamos que la misma palabra, el mismo Señor Jesucristo es mi ejemplo. Y yo no puedo despreciar un ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios espera, cuando la persona no ha entendido o no ha aprendido qué es lo que está mal, Él espera hasta que le enseña. Déjeme decirle de esta manera, Dios no juzga sin manual. Primero te enseña y eso sí, después agárrese. Si usted ve que alguien, Dios se lo puso ahí cerca, tal vez su esposa, que es la mujer de ayuno, de oración, calmada, tal vez usted la grita y ella sonríe y lo abraza, tenga cuidado. O cambia o se lo advierto, le viene la juguetera que usted nunca se había imaginado. Tenga cuidado, mujer, tenga cuidado. Si ese hombre es el hombre tranquilo, es el hombre pacífico, que se quiere reconciliar, que la trata bien, tenga cuidado. Cambie, porque si no cambia, le repito, la juguetera lo he visto y he guiado a muchas mujeres y a muchos varones. Haga lo bueno, sea el ejemplo que su marido, que su mujer necesita. No grite, aunque ella grite, aunque él grite, no grite. Mire, aquí me pasó hace mucho tiempo, no sé, año 2006, 2007, no sé, hace mucho tiempo. Un par de personas que yo empecé a aconsejar y era hermano que ella estaba hablando y él. Entonces les dije, no, respétense, hola, y respétenme. Oiga, ¿a dónde quieren ir si el uno le lleva la contraria al otro? Y el otro está hablando y el otro está diciendo, él es un mentiroso, con la señal, con la actitud, ese es un mentiroso, es eso. Él empezaba a hablar y ella, y lo miraba y, no. Hermano, entonces se callaron. Pero en la casa, los dos gritaban. Él no era capaz de soportar la cantaleta de ella. Se enojaba y empezaba a cantaletear también. Entonces, un día les dije, no me hagan perder más tiempo. Yo no los quiero atender más. Él se me acerca y me dice, pastor, en verdad yo quiero ayuda. Le dije, bueno, entonces cambie usted. Deje de esperar que ella cambie, deje de condicionar su cambio a que ella cambie. Cambie usted, aunque ella no cambie. Uy, pastor, sí, yo sé que es duro, pero yo voy a tomar la decisión. ¿Sabe qué le dije? Le dije, mire, póngale cuidado a esto. Usted deje de gritar, empiece a tratarla bien. Al principio le va a ser difícil, pero métase en ayuno y en oración para que se quebrante esa carga, para que se quebrante, para que se pudre ese yugo. Hágalo bueno. Me dijo, sí, y como ya le había enseñado ya los audios, ya, ¿sabe qué? El hombre empezó y le dije, si ella no deja de gritar, si ella no quiere dejar de cantaletear, Dios la va a tratar y aunque sea sin voz la va a dejar. Hermano, dicho y hecho, una semana después se aparecieron. Pastor, que si podemos hablar. Y la esposa estaba afligida. Me senté, sí señor, es que dígale. No podía hablar. Que gritó tan duro que sintió un chuzo en la garganta. Sí, estaba gritándole al hijo y el esposo le dijo, mi amor, pero fue que yo lo mandé. Lo gritó también. Y en ese grito sintió un chuzo en la garganta y no pudo volver a hablar desde el día anterior. Pastor, usted le dijo a mi esposo, así con la voz así me dijo, usted le dijo a mi esposo que si yo no dejaba de gritar y él hacía lo correcto, entonces que Dios me iba a tratar y aún me iba a dejar sin con qué gritar. De bueno, yo lo dije
pensando que cuando uno cambia, Dios cambia a la otra persona. Pero nunca me imaginé, ni quise, ni tuve intención de maldecirte, ¿no? Pero entiende esto como un llamado de atención del Señor, que te puso el ejemplo de tu marido, ejemplo. Sea un ejemplo, pero de verdad, de santidad, de obediencia, de rectitud. Claro, de legalidad. Ejemplo. Dios te puso un ejemplo, tú no lo quisiste seguir, menospreciaste lo que conoces del Evangelio, y ahí está el resultado. Entonces, Dios no juzga sin manual, pero cuando usted mire, cuando usted vea que Dios le puso a alguien que está haciendo lo que usted no ha podido hacer, que está haciendo lo que usted no ha querido hacer, cuando usted, después de estar acostumbrado o acostumbrada a pasarse las reglas de tránsito, hermano, Dios lo ponga a que camine con alguien, a que ande con alguien que cumple todas las reglas de tránsito, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque ya después de que Dios le enseñe, viene la reprensión. Sí, viene entonces la lección, que no es buena. No, como ejemplo de buenas obras. Eso no es cuestión de buenas intenciones, no. Buenas es bueno, moralmente valioso, virtuoso. Por apariencia o uso, distinguido. Oiga, buenas obras, y la palabra obras, como ejemplo de buenas obras, la palabra obras, trabajar, laborar. Hermano, eso de que yo no puedo, es que yo he querido cambiar y no he podido. No, eso no es verdad. Cuando nosotros aceptamos que es que yo no puedo, muchas personas, tal vez usted las conoce, que están conscientes de que tienen que perdonar al papá, a la mamá, y oran y ayunan y hacen hasta procesos, pero siempre están diciendo, no he podido. Yo he ayunado, yo he orado, pero no he podido. Ay, pastor, siento unos días como una tranquilidad, pero lo veo y uy, se me revuelve todo. Se me revuelve el almuerzo de ayer. ¿Ah? Y dicen que no pueden. Eso sería decir que la Biblia es mentirosa cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien cree que eso sea, que esté en la Biblia como de adorno? ¿O es una verdad poderosa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo tengo que obrar. Ya conozco la palabra, tengo que obrar. Es como el que se leyó la Biblia, la entendió y sigue con miedo. ¿Usted no entendió que el Todopoderoso no es Satanás? El que puede venir a dañarlo, a dañarla, a maldecirlo, a maldecirla. ¿No ha entendido que el Todopoderoso es Jesucristo, cabeza de todo principado y de toda potestad? Y que Él murió en la cruz del Calvario para que usted esté tranquilo, tranquila. No. Denle la gloria al Señor. No, pastor, lo que pasa, pastor, es que a veces sí, a veces no. Tiene que tomar una decisión, porque esta vida es por fe. Esta vida es creyendo a lo que Dios estableció, ¿sí o no? Creyendo. Entonces, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. La palabra obra es trabajar, laborar, como esfuerzo u ocupación. Por implicación, acto, obra, acción, hacer, hecho. No es tratar. Cuando una persona dice, yo voy a tratar, no. Al Señor no le agrada eso de que yo voy a tratar. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir que con Él soy más que vencedor. Que si decido dejar algo malo y decido empezar a practicar algo bueno, yo tengo quien me ayude. Y el que me ayuda no es cualquiera, el que me ayuda es el Todopoderoso. Ah, bueno, entonces no voy a tratar, lo voy a hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza. Ese muchacho ya tenía que estar enseñando. En la enseñanza, la palabra enseñanza significa eso, instrucción. Los jóvenes deberían estar instruyendo a otros.
Pero ¿sabe una cosa? Con algunas excepciones, yo decidí no poner jóvenes a enseñarle a los jóvenes. No. En otro tiempo se ponían como directores de jóvenes a jovencitos. Y las experiencias, y por lo que dice la Biblia, yo me di cuenta que no es adecuado. Porque poner a un muchacho inmaduro a tratar con la inmadurez o a enseñarle a un grupo de muchachos inmaduros, no. Entonces yo digo que hay excepciones, porque hay muchachos muy jóvenes, pero con una madurez excelente. Y el Señor los va formando, los va mostrando. Entonces me di a la tarea de poner siempre sobre los jóvenes una persona adulta, una persona con experiencia bíblica, con vivencias bíblicas, con testimonio, con ejemplo, porque los jóvenes deben aprender de un adulto maduro, de un adulto responsable. Eso de poner niños a aprender de niños, no. Entonces, en la enseñanza es eso, la función, dar una información, enseñar, es adoctrinar. Dice, en la enseñanza, mostrando integridad. Esta palabra integridad sí es tremenda, hermano. Eso, cuando usted escuche perfección, están hablando de integridad. ¿Qué significa integridad? Dice, incorruptibilidad, es decir, figurativamente pureza de doctrina, integridad. En esto sí cuidémonos todos, Iglesia del Señor. Aunque aquí se le está hablando a los jóvenes, cuidémonos todos, porque estamos saliendo de una contaminación doctrinal terrible en la iglesia. Sí. Hermano, el cristiano se mete con temas que no conoce. El cristiano escucha que alguien opinó algo y en vez de irse a averiguar, a investigar, no, eso lo toma como algo, como una regla general. ¿Por qué? Porque lo dijo un pastor famoso. Porque ese pastor, ¿cómo va a mentir si él es teólogo? No, hermano. No. Entonces usted escucha cristianos hablando de unas doctrinas tan raras, hablando de ángeles eslabonados. Invoque ángeles eslabonados, ¿qué es eso? Otros hablando de que la tierra es plana y volviendo eso una doctrina entre aquellos que están a su alrededor. No, hermano. Cosas que no nos van ni nos vienen, que no están en la Biblia, que no tendríamos por qué estar enseñando. Enseñemos lo que dice la Biblia. Y lo que no diga la Biblia, dejémoslo ahí. Lo que no diga la Biblia, oiga, pastor, ¿y los ovnis? No me pregunte de eso, que la Biblia no habla de eso. Pero ¿usted qué opina? Yo no tengo opinión. El opinador, yo lo dañé hace rato. Lo cogí a piedra hace rato para que no funcione. Solo me interesa lo que diga la Biblia y de eso sí le puedo hablar. De otra cosa no. Dice, mostrando integridad. Integridad es un solo material, es una sola pasta. No es una mezcla, hermano, entre verdad y mentira, entre lo que piensa el uno y piensa el otro. No, integridad es una sola pasta, es un solo material. No hay mezcla en la integridad. Y esa es la mayor expresión de lo que usted y yo llamamos perfección. Hacia allá es que el Señor nos lleva. Dice, mostrando integridad, seriedad. Esa es la última palabra de este versículo. ¿Qué significa la palabra seriedad? Venerabilidad, que es santidad. Eso significa. Probicidad, que tiene que ver con lo anterior. Íntegro. Dice, honestidad. Ser honesto es una persona que no tiene dos palabras, que no engaña a nadie, que no miente. Hermano, a veces el cristiano dice que no sabe por qué le va mal, pero a la primera oportunidad que tiene miente, a la primera oportunidad que tiene altera un documento, a la primera oportunidad que tiene engaña o tergiversa la verdad y dice, ¿qué será? Yo tengo a mi Dios
yo tengo al Señor. No, no nos engañemos. Mire las políticas de conducta que el Señor nos presenta aquí. Oiga, honestidad, seriedad. Usted dijo, cumpla. Claro. El deshonesto, hermano, es el que dice una cosa y la incumple. El deshonesto es el que promete y no cumple. El que engaña. Sí. El que defrauda. Dice, le vendo un producto de 100,000 y le da cualquier chatarra que no vale ni 5,000. Ah, no, hermano, no. Por eso son los problemas en medio de la iglesia. Por la falta de honestidad, por la falta de seriedad. Pero nosotros estamos llamados a ser serios, ¿sí o no? Más bien oremos. ¿Qué le parece? Dele la gloria al Señor. Oiga, para poder que baje este taco, y lo digo por mí, ¿no? Para poder que baje este taco, oremos. Porque es que, oiga, es un estándar muy alto el que el Señor nos pone y no hay ninguno intermedio, perdóneme. No hay nada como, no, pero, no, yo no estaré allá, pero, no, qué pena. Allá apuntamos, ¿sí o no? Ahí apuntamos para allá.